Como voy a empezar, no muestra. Ya sé para que me hables. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia a una nueva temporada de su foro Viernes de Derechos Humanos. 18 temporadas han pasado desde que iniciamos este proyecto de análisis y discusión, y a lo largo de estas temporadas hemos tenido el privilegio de recibir a destacados ponentes de diversas latitudes, quienes han compartido sus reflexiones, experiencias y conocimiento en torno a los grandes desafíos que enfrentan la protección de los derechos humanos. Hoy iniciamos esta 18ª etapa con un tema que despierta reflexiones profundas en el ámbito jurídico social, intitulado La cultura de la cancelación y el principio de presunción de inocencia en un contexto donde la opinión pública y las redes sociales influyen de manera decisiva en la reputación de las personas. Resulta fundamental entonces analizar cómo estos fenómenos pueden afectar principios esenciales del debido proceso y la justicia. Para guiarnos en este tema, tenemos el privilegio de contar con la presencia de la destacada doctora Aida del Carmen San Vicente Parada. La doctora Aida del Carmen San Vicente Parada es doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de tiempo completo en FES Acatlán, adscrita al SUA y es recipendaria de la medalla Alfonso Caso, es autora de Voces Jurídicas por la RAE y de los libros Manual de Derecho Civil, Personas, Acto y Negocio Jurídico, la bioética y el bioderecho en defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza y recursos virtuales para el diseño instruccional en línea. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente, ha impartido clases en licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en diversas instituciones. Es fundadora de la maestría en educación inclusiva y la especialidad de responsabilidades médicas en la Universidad Beth Hill y fundadora de la especialidad en Derecho Sanitario en la División de Estudios de Posgrado del Derecho de la UNAM. Es miembro del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Beth Hill, del Colegio de Bioética de Zacatecas y de la Comisión para Titulación de la Maestría en la Universidad La Salle, Oaxaca. Es embajadora también de Todo por Patitas y de Oceánica. Así que invitamos a nuestro auditorio a participar activamente. Háganos llegar sus preguntas, dudas o comentarios para enriquecer este diálogo. Así que sin más preámbulos, le damos una calurosa bienvenida a nuestra invitada de honor el día de hoy, a la doctora Aida del Carmen San Vicente Parada, y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes, muy agradecida por la presentación, maestra, y al doctor Alfonso, que también es muy amable para considerarme en este espacio. Y precisamente, bueno, les voy a poner una presentación, eh, concatenando lo que bien nos decía Neidali. Sí, efectivamente, hoy vemos que las redes sociales se han convertido en lugares de denuncia, se han elegido en juzgados y tribunales donde se condena prácticamente a las personas. Y lo que estamos viendo es que desafortunadamente en una cultura de la legalidad y también desde la cultura de la paz, no es adecuado utilizarlas para estos fines. ¿Por qué? Porque efectivamente se viola el principio de presunción de inocencia.
Es decir, nadie es culpable, no se compruebe lo contrario. Y en redes sociales, si no me dejarán mentir, en ese momento ya estamos condenando juicio sumario, no damos derecho de réplica y se acabó, ¿no? Ya estamos condenando a la persona y deviene en también esto que se ha conocido este fenómeno como la cultura de la cancelación. Esta cultura de la cancelación que consiste que efectivamente se denuncia a la persona para que pierda seguidores. Hay personas que, digo, los influencers, las, las personas famosas, desde luego viven de sus seguidores, viven de su fama pública, incluso de su buen nombre, que sean identificados como artistas que están bien con la comunidad, que han tenido una conducta decorosa, y eso pues también les da seguidores y los hace acreedores también de contratos, ¿no? Porque pues las empresas confían en ellos para encargarles alguna campaña comercial por la buena recepción que tienen con el público. Y eso se empaña y pasó con Johnny Depp en este juicio tan aclamado que tuvo con Amber Heard, en el que efectivamente ella salió diciendo, nunca lo señaló públicamente, pero dijo que durante su matrimonio ella había sufrido violencia familiar y violencia doméstica. Y entonces todo mundo, pues luego fue a señalar a Johnny Depp diciendo, ay, pues con quién estuvo casada, pues con él, ¿no? Y eso lo hizo entrar en depresión porque perdió muchos contratos, entre ellos es que se perdió el contrato protagónico de los Piratas del Caribe, que fue una franquicia muy exitosa, y pues se la quitaron a Johnny Depp, o sea, ya casi lo habían contratado y la verdad es que lo bajaron de inmediato con estos escándalos. Y luego, bueno, pues él hizo todo un juicio en el que se estableció que precisamente no había pruebas contundentes y que desafortunadamente pues Amber Heard sí había falseado varias de sus declaraciones ante autoridad. Y este movimiento que hubo en contra de Johnny Depp, pues mucho se instauró por redes sociales. Entonces, desafortunadamente, el uso de redes sociales está teniendo es una espada de doble filo, ¿no? Porque estamos encontrando que sí son lugares, espacios para la libertad de expresión, donde este movimiento que ha habido en derredor del árbol, por ejemplo, ese activismo, ¿no? O sea, también hay que distinguir este movimiento que ha habido del árbol laureano en la colonia del Valle, si no mal recuerdo, para que no lo talen o no vayan a dañar con la excavación de la construcción las raíces de un árbol tan viejo, creo que es un árbol de 100 años. Entonces, eso está bien, ¿no? Porque estamos ahí defendiendo y yo digo, yo me enteré y muchos empezaron a enterar de la circunstancia del árbol y cómo peligraba por denuncia en redes sociales, ¿no? O sea, a veces nos sirven y muy bien, y esta parte ha servido para hacer presión y que el pobre árbol se preserve, ¿no? Porque siempre desafortunadamente se castiga mucho a la naturaleza por los intereses humanos, ¿no? Y más intereses de codicia son los que pueden siempre condenar a los animales y a la naturaleza. Entonces, ese, por ejemplo, es un buen uso, ¿no? Que nos enteremos, que públicamente se dé a conocer este caso y que acudamos, que a las autoridades se les haga cierta presión. Pero ahí es importante porque el árbol laureano pues fue el hecho, pero no denunciaron como tal, no pusieron los nombres así como tal y hizo y deshizo, o sea, sino que dijeron, a ver, peligra el árbol por esta construcción, ¿no? Esa parte creo que está bien, pero también no hay que abusar, porque también tenemos denuncias falsas y esto ya se ha disparado desafortunadamente porque a veces con alguna relación fallida y para hombres y mujeres, ¿no? O sea, no vamos a distinguir aquí de sexos, porque la ley dice que cualquiera puede sufrir violencia digital o violencia contra la intimidad sexual y termina mal la relación o alguna situación se dio mal en la relación
y lo que hacen es empezar a amenazar, oye, si no vuelves conmigo, o si no me das, si no me regresas, si aquí lo que sea, voy a difundir que me violaste, que me hiciste, que me pegaste, ¿no? Que me debes dinero, que me... Y a veces ni siquiera es cierto, ¿no? Yo no dudo de relaciones en las que se pueda estar sufriendo este tipo de violencia y qué condenable, desde luego, pero en otras lo cierto es que a veces la persona ni ha hecho nada de lo que dicen y la empiezan a extorsionar con dinero o con que regrese con la persona. ¿Por qué? Pues porque si no te voy a exhibir públicamente, ¿no? Esto desafortunadamente se está escalando, ¿no? Y hay que regular y hay que hacer una cultura de la legalidad donde se respete el principio de inocencia y el debido proceso que tanto ha costado y que constitucionalmente esté ahí, que efectivamente nuestros tribunales cumplan. Y ahora tan fácil como que en redes sociales, en tras bambalinas, fuera del escenario jurídico, se han violado estos derechos que son prima facie, que son derechos humanos fundamentales, parte de la primera generación de derechos humanos, de estos derechos de lucha política, y hoy desafortunadamente están en tela de juicio o son objeto de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil denunciar, ¿no? Y luego sin pruebas. Y también invitamos a nuestra audiencia que no compulsivamente estén solamente reproduciendo, porque desafortunadamente lo que hacemos es que a lo mejor por solidaridad damos el like o la reacción que sea y compartimos. Y lo que podemos hacer es que estamos comprometiendo más a una persona que posiblemente es inocente, ¿no? O que se presume que es inocente y estamos contribuyendo a esta parte. Así que sí, efectivamente tenemos que tener cuidado. Les voy a, o sea, esta fue con la introducción y contextualizarnos. Y vamos a hablar sobre esta parte que, pues también vamos a ver qué está pasando, ¿no? Porque esto también de la bailarización de contenidos y aquí y allá y la cultura de la cancelación, bueno, vamos a ver qué tras bambalinas y qué algoritmos hay allá atrás, porque no es nada más así. Entonces, pues efectivamente tenemos el famoso término la cultura de la cancelación que vino a su paroxismo con el movimiento Me Too, este hashtag de, sobre todo fue de actrices en la meca del cine, que empezaron a denunciar que ganaban menos que su coprotagonista varón, o que en su caso habían sufrido algún tipo de hostigamiento o acoso sexual para participar en la película o durante la filmación, etc. Entonces empezaron hasta también agresiones sexuales de mayor calibre como una violación. Entonces, efectivamente, se hizo este movimiento, pero la cultura de la cancelación viene de más atrás y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, bueno, aquí la cultura de la cancelación, que también le dicen la guillotina digital, pues sí, efectivamente es reprobar públicamente a personas o instituciones por su comportamiento, opinión o conducta. Eh, ¿Por qué? Por sus expresiones, alguna manifestación de su libertad de expresión, las palabras, sus conductas, algún video. eh, por cualquier cosa puede ser motivo de que nos vayamos a la yugular y cultura de la cancelación sobre esa persona, ¿no? Podemos decir que sí, efectivamente es un escarnio público que se refleja en desaprobar y exhibir públicamente y retirarle también públicamente el apoyo moral, los seguidores, el financiamiento político o digital que tenga la persona, pues está tentando en contra de ello, ¿no? Y esta cultura de la cancelación, la verdad es que nunca se pensó que esto sucedería, eh, o que se utilizara de esta manera, ¿no? Me voy un poquito más atrás, a principios del 2000, finales de los 90, pues había, está que todavía vive, Manuel Castells, el sociólogo español, hablaba de la sociedad en red y él decía que esto prometía muchísimo porque ya no íbamos a tener para reproducir la información y el conocimiento, ya no iba a haber como intermediario los medios de comunicación masiva, que pues siempre han sido tachados de tendenciosos o que están a favor de algún interés político, ¿no?
se dijo que ya no iban a tener esa influencia porque en redes sociales nosotros íbamos a estar conectados, así decía Manuel Castells, y que eso nos iba a dar mayor contacto para intercambiar libremente. La idea no era mala, pero pues yo creo que Manuel Castells no, que después iban a venir el escándalo de los Facebook Files, del cual hablaremos más adelante, y que por el que ahorita en parte también está demandada Meta en Estados Unidos, a ver en qué acaba esa demanda. Vamos a hablar de ello más adelante. Y bueno, yo creo que nunca se imaginó este tipo de problemas que hay, ni tampoco se imaginó otro fenómeno que son las fake news. Hoy son un producto de venta, las fake news, porque producen entradas a los sitios, pueden vender publicidad. Entonces, hoy está a la mano mucho las noticias falsas que ya tenían su antecedente en la publicidad falsa o engañosa. Y hoy el problema es que se difumina con mayor facilidad. Y también tenemos una sociedad que lo cierto es que es muy poco crítica, no todos, pero algún porcentaje de nuestra población que usa redes sociales sí son poco críticos porque efectivamente leen algo sensacionalista que por filtro burbuja es muy similar a lo que yo estaba pensando hace rato y que precisamente busqué información hace rato y por eso me sale el titular, eso es filtro burbuja. Y efectivamente, ¿no? Me lo identifica, sale, y, ay, voy a reproducirlo, ni lo abrí, ni leí bien, ni comprobé fuentes, ni vi realmente si el sitio es confiable, nada más porque coincidía con lo que yo estaba pensando hace rato, ¿no? Los algoritmos se están moviendo así. Eso también es capitalismo de la vigilancia, un concepto de Chochana Zuboff. Y efectivamente por eso tenemos que el público usuario a veces no ayuda para calmar el torrente de información falsa, porque son los que más replican desafortunadamente, ¿no? Y efectivamente, esta cultura de la cancelación, que ahora sí nos vamos con ella, esta cultura de la cancelación ha sido el caldo de cultivo para un montón de cosas como señalar privilegios, acusar abusos del poder, denunciar desigualdades estructurales que están albergadas en las democracias. Y es un movimiento que se dio de alguna manera como una reivindicación y visualización o visibilización de las desigualdades. Pero desafortunadamente, con el mal uso que hay de redes sociales y también con estos algoritmos de dudosa procedencia ética o programación ética muy escasa, pues la verdad es que hoy este movimiento sí se ha empañado, ¿no? Yo no dudo del activismo social que se pueda dar y de las personas que están entregadas a ello y tienen todo mi respeto y admiración, pero desafortunadamente se empaña y también veremos que redes sociales están programadas para virilizar, hacer viral lo que ellas quieran, no para lo que realmente debería de ser viral, sino lo que ellas quieran hacer viral. Ese es un gran problema porque los algoritmos no están a nuestro favor como usuarios, están a favor de quien los entrena y los programa, que no son nuestros amigos, ¿no? Eso también hay que entenderlo. No, no son nuestros amigos, ni están pensando en lo que mejor nos vaya. Muchas veces a mí me han dicho, no, es que la tecnología es neutra y el mal uso es el que nosotros damos. Sí, siempre nos echan la culpa a los usuarios. Primero nos echan un producto bomba y después, ay, qué mal es el usuario, ¿no? Nunca me dan las instrucciones correctas ni me entrenan para ello, solamente me lo venden, ¿no? Entonces esa es primera, ¿no? No toda la responsabilidad es del usuario. Segunda, no, no siempre la tecnología es neutra porque eso es una falacia. No, no podemos aseverar que toda la tecnología es neutral. No, no es cierto porque hay atrás un ser humano que puede tener o no escrúpulos y está produciendo esa tecnología. Ejemplo, los financiamientos que las universidades de Estados Unidos han tenido desde 1950 para echar competencias en la Guerra Fría, ¿no? Y vienen de financiamientos de la CIA y vienen de financiamientos del gobierno de Estados Unidos para hacer cierto tipo de tecnología que estaba en aras de una competencia ideológica. Eso no es neutralidad en la tecnología.
¿sale? Entonces, sí vamos poniendo los puntos claros, porque sí muchas veces que yo he hablado de esto me dicen, no, es que la tecnología es neutral. No, no es cierto. Habría que ver esa aseveración y revisar caso por caso. Habrá tecnología que tal vez sí y habrá tecnología que no. Pero no podemos solamente echarle la culpa al público usuario que no está entrenado y decir, ay, es que es el mal uso que tú le das. No, 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 a ver, espérate, ¿dónde está la responsabilidad de quien lo produce? Ejemplo, las cigarreras. Sabían desde hace muchísimo, desde 30 años antes ya sabían los efectos secundarios y aún así siguieron vendiendo los cigarros. Entonces, no, 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 normalmente yo les diría, no, no confíen en la industria, ¿no? Porque tiene muy malos antecedentes, DuPont y el teflón de los sartenes, o sea, yo les podría hablar de N mil ejemplos. El caso que se dio con los opioides en Estados Unidos, con la oxicodona, o sea, de malas prácticas empresariales que le sueltan un producto al consumidor sin ningún escrúpulo y luego si el consumidor abusa, responsabilidad del consumidor, ¿no? Sin que mediara una posición ética ni jurídica respecto del producto que estoy entregando a la masa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y sí, yo como les digo, seamos críticos con la tecnología. Está muy padre gracias a la tecnología. Por cierto, estoy desde Oaxaca y puedo estar aquí, pero no es la panacea, ¿no? O sea, eso sí, no es la panacea, ¿no? Entonces, vamos a ver también por qué. Entonces, desde luego esta cultura pues busca retirar de la vida pública, incluso de la vida laboral, ¿no? Y hasta si tiene que perder su reputación, no importa, ¿no? Hemos visto luego estos movimientos de los tendederos en el 8M, que miren, yo también tomo mi respeto para víctimas que a veces no tienen otro espacio porque no se los han dado, porque el acceso a la justicia no ha sido el derecho, no, no han podido ejercer ese derecho, pues, y qué pena, qué lástima que como sociedad te tengas que ir a quejar en tendederos de esa manera porque nadie te quiso escuchar, porque no hubo una comisión de género o no hubo una comisión en la institucional que te ayudara a denunciar y efectivamente hacer algo al respecto de esa actividad que te produjo incomodidad o incluso un daño. Qué pena que las víctimas tengan que utilizar estos espacios para acceder a justicia y hacer presión social en vez de que fuera al revés. Que más bien la presión social se hiciera porque hay un procedimiento legal ya instaurado, ¿no? Pero empezamos al revés. El problema luego de estos tendederos es que también ha pasado que ponen cual, a veces, no, no en todos los casos, no, igual no me atrevo a aseverar porque sería falaz, ponen nombres que ni tienen nada que ver o a lo mejor se están desquitando con algún profesor, lo que sea, ya se han visto dos casos donde el nombre de alguna autoridad de alguna institución educativa salió en los tendederos, la escuela también sumariamente, violando todo el debido proceso, rescinde contratos laborales, ya no está aquí, ya no es mi problema, ya me curé en salud. Y por fortuna estas personas han logrado defender su reputación, su honorabilidad y han echado para atrás esto y han conseguido sus juicios de reinstalación laboral, porque imagínense cómo se le destruye la vida a una persona que estaba contando con un ingreso y de la noche a la mañana ya no, ese ingreso ya no, la calidad que tú tenías ya tampoco, no te vayan, te boletinan prácticamente para trabajar en otro trabajo. Entonces, ¿cómo reconstruye su vida esa persona o el gran daño que le estamos haciendo por una aseveración falsa? Entonces, claro que deberíamos de ser más responsables y desde luego también estoy consciente, yo a veces veo los tendederos y veo nombres de ciertas personas que digo, qué barbaridad, ¿no? Sí, ahí porque tiene uno los antecedentes, ¿no? Sí, también, y qué pena que luego nuestras estudiantes y también nuestros estudiantes varones a veces se tengan que ir a quejar en estas instancias porque la escuela, la institución no hizo nada y porque también no los enseñamos a usar debidamente las herramientas jurídicas, ¿no? Pero, en fin. Y bueno, de acuerdo a Ross Martín, el primer antecedente de la cultura de cancelación fue en Twitter, donde hacía llamados de atención a oficiales públicos o celebridades racistas con comentarios homofóbicos, sexistas
y como parte de este activismo social. Y desde luego, como yo les decía, esta tendencia que hubo con el hashtag MeToo a partir de 2017, que luego vino en todo este escándalo a propósito de que nuevamente se le volvió a juzgar a Harvey Weinstein, bueno, pues se desencadenó todo ese problema. Pero algunos otros autores también dicen, no, viene de más atrás y viene del movimiento de la lucha de los derechos civiles de los sesentas, donde los afroamericanos llamaban a borrar o eliminar, es decir, cancelar contenidos blancos o racistas porque invisibilizaban su cultura popular de los afroamericanos. Entonces, era un movimiento de resistencia y boicot hacia esa cultura hegemónica predominante que los invisibilizaba y que después vino con este hashtag de Black Twitter y también con el movimiento Lives Matter, ¿no? Que ha tenido mucho impacto también. Y otros autores también nos dicen no, pero también viene desde más atrás, o el concepto como tal de cancel viene desde Neil Rogers, que en 1981, en una escena de la película New Jack City de 1991, perdón, 81, donde Wesley Snipes representa a un mafioso que es Nino Brown y usa el término para dejar a su pareja, ¿no? En una línea de la canción I'm Single de Lil Wayne que repite la escena de esta citada película, ¿no? En la que, bueno, a la mujer le dice estás cancelada, ¿no? Entonces dicen los autores que desde ahí viene o ahí se gestó este concepto de cancelar a una persona, ¿no? Y como les digo, pues sí, sí hemos usado en algunos casos mal la cultura de la cancelación. Está, creo que para casos como Me Too, pues sí sirvió para visibilizar esa desigualdad de ingresos económicos, pero también se ha abusado, ¿no? Y, y es un escarnio público al que están sometidas todas las personas y hoy, la verdad, hasta todos, porque antes se pensaba que nada más la figura pública, pero hoy cualquier persona puede estar sometida a esto porque es muy fácil poner la liga de su perfil, empezar a gostear a la persona, empezarla a hostigar, mandarle mensajes, o sea, hay muchas maneras crear perfiles falsos para estarla fastidiando, ¿no? Y eso puede ser un simple mortal que no gana los millones que ganan las estrellas de Hollywood, ¿no? O sea, hoy y es por esta cultura de las redes sociales. ¿No? Ahora, aquí a considerar, a ver, hay una cultura que va muy en contra de derechos como la propia imagen, ¿sí? La cultura de la cancelación atenta mucho contra el derecho a la propia imagen, que es la reproducción de rasgos físicos y sí, físicos que caracterizan a una persona, ¿no? Y esta difusión o reproducción o captura puede ser manera material o digital y exponemos a la persona. ¿Cuántas veces no vemos los videos y los suben con toda la efigie, la cara de la persona? Y es que el conductor de Uber me hizo, y es que la usuaria de Uber o el usuario de Uber me hizo, ¿no? Y van y ponen toda la imagen de la persona, ni siquiera cancelan un poco los ojos o esta parte, sino que la ponen toda. Pues estamos violando el hecho de la propia imagen, ¿no? De hecho, si Uber, y yo estoy de acuerdo, sí, porque se exponen a mucho nuestros conductores y conductoras, sí deberían de grabar los viajes, pero avísale también al usuario y dile en qué parte será o cómo podría llegar a ser utilizada la grabación después, porque eso es parte de nuestro derecho a la propia imagen, ¿no? Si me van a grabar, bueno, está bien, pero por lo menos avísame y dime cuándo y cuándo también te vas a desechar la información, porque al final del día son datos biométricos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, están sirviendo esas imágenes para crear videos falsos. Entonces también tenemos que cuidar esa parte. Digo, es que yo creo que nunca habíamos pensado en todos los problemas que íbamos a tener con el incremento de la tecnología y hoy lo estamos viendo y bueno, tenemos que, ¿no? Desde luego, para las personas servidoras públicas, personas famosas, pues hay una restricción de este derecho a la propia imagen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra presidenta, algún servidor público,
están más expuestos públicamente nuestros artistas, ¿sí? Que si Maluma, que no sé qué, bueno, pues sí, ellos están más expuestos. ¿Por qué? Pues porque ellos precisamente sí viven de comercializar su imagen. Entonces, desde luego tienen una restricción o está minorizado su derecho a la propia imagen, porque pues es de explorado derecho que, bueno, pues nos interesa qué está haciendo el presidente o la presidenta de este país y tenemos que darle seguimiento, ¿no? En sus conferencias, por ejemplo, y vamos a someter a crítica lo que dijo, sí, posiblemente, pero yo diría que críticas sanas e informadas, no, no si la presidenta se ve más gorda o si hizo lifting, ¿no? Porque luego andamos perdiendo el tiempo con eso. Y qué otra cosa, pues, también la malicia efectiva. Solamente, y eso es por ley de responsabilidad civil para la protección del derecho al honor, la vida privada y la propia imagen de la Ciudad de México, reconoce una figura que es la malicia efectiva en los artículos 30 y 31. Y ahí se establece que efectivamente, no porque sea figura pública, también vamos a hacer lo que queramos con ella. Puede poner límites y decir, oye, si se difundieron videos falsos, información falsa de mí, o lo hizo a propósito, ya sabía que era falsa o no sabía, pero no verificó sus fuentes y mira cómo me está afectando y efectivamente yo no hice eso que está diciendo. Ah, bueno, eso es malicia efectiva, ¿m? Y desde luego puede operar para que se le dé una disculpa pública, se retire la publicación y se explique qué en realidad pasó, ¿no? Eh, para la Suprema Corte, la malicia efectiva es un dolo eventual, ¿no? Porque presupone que existieron elementos objetivos que permiten acreditar que el autor sí tenía un conocimiento directo sobre la inexactitud de los datos aportados, era consciente de esa inexactitud por las circunstancias del hecho del caso concreto y además disponía de los recursos que le permitían verificar de manera inmediata y fidedigna y sin mayor esfuerzo la inexactitud en la que estaba incurriendo y que por ello efectivamente pudiste haber evitado difundir esa información que era falsa, ¿no? Entonces, desde luego, como el derecho a la propia imagen, el derecho a la vida privada, ¿cuántas veces no se exhiben las placas y todo de la persona y un montón de datos que permiten identificarla? Son datos personales, permiten identificar a la persona. Hay que tener cuidado con esto porque también atentamos contra su propia imagen y contra su vida privada, ¿no? Que es es este espacio que no queremos compartir con terceros y que se nos debería de respetar incluso si le hacemos mala fama porque efectivamente no dijo eso, no procedió así, y yo ahí fui a decirlo, pues estoy intentando ya también contra su derecho al honor, como esta fama y reputación pública, ¿no? Fue ahorita muy sonado un caso de un médico aquí en Oaxaca que hizo una intervención a un niño y luego lo acusaron de matarlo, ¿no? Imagínense la fama y lo cierto es que hizo una buena práctica médica, ya salió que bueno, lo habían arrestado por un delito que ni siquiera existía, ¿no? Mala consignación ahí, pero ¿qué pasa? Tiene un impacto, ¿no? Porque es una persona que vive de su buen trabajo y que lo recomiendan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cómo impactó el decir, es que ese médico incurre en malas prácticas y no vayas a ir porque, mira, ya anda matando a un niño, ¿no? Pues claro que dejamos una huella digital que va a afectar a esa persona a futuro o ya en el presente la está afectando y le puede caer su buena reputación como profesionista y tener pérdidas económicas porque pierde clientes, ¿no? O sea, no pensamos en todo esto porque no tenemos una cultura de los derechos humanos ni una cultura de la paz. Desde ahí empieza la cultura de la paz. ¿Cómo si yo hago esto puedo afectar al otro que está adelante de mí o frente de mí, a mi prójimo? Deberíamos de pensar más esta parte, pero a veces, pues, digo, nadie también luego nos estrena para esto, a menos que seamos abogados y pues sí lo sabemos, pero pues por lo mismo hay que saberlo, ¿no? Entonces, bueno, esta malicia efectiva es un estándar pues para que también no hagamos lo que querramos con las personas, ¿no? Desde luego tenemos el marco legal, artículos 14, 16, constitucionales, eh, que hablan del debido proceso.
hablamos también en la declaración, Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11 de la presunción de inocencia, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.2. Entonces, estos tenemos recogida en abundancia el contenido de este derecho y aún así, ¿no? Incurrimos en estas prácticas, ¿no? Entonces, desde luego, a ver, reconocemos que la víctima tiene derecho a denunciar, ¿no? Y a que se le dé justicia pronta y expedita, pero también hay una parte en la que la otra persona tiene derecho a defenderse, derecho de réplica, que eso también viene con también malicia efectiva, se me pasó decirles, pero también parte de la reparación de malicia efectiva es que se le dé un espacio y por ley reglamentaria del artículo constitucional sexto, hay que dar un espacio de réplica, ¿no? Es que no nada más es lo que tú dices, también yo puedo decir lo que corresponde o respecta a mí. Y en este caso, bueno, en el debido proceso, pues sí se pueden cuestionar las pruebas, ¿no? Ofrecer las propias pruebas. Hay derecho a un recurso, derecho a una defensa técnica adecuada, etc., ¿no? Todo lo que hay efectivamente y a que se presuma su inocencia hasta que no tenga una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, o que haya causado estado. Así que tenemos este problema y eh, bueno, aquí estos dilemas que les digo, que voy a cerrar con esto, pero voy a hacer un paréntesis y ya para ir enfilando a cerrar, porque es importante sus comentarios, desde luego. Como les decía, Facebook Meta está ahorita, tiene varios juicios, ¿no? Tiene uno donde se le está acusando de prácticas monopólicas, ¿no? De que realmente tiene este lema de o te haces de ellos o elimina a la competencia, ¿no? Y tiene comportamientos muy agresivos para con la competencia y desleales, ¿no? Competencia realmente desleal y que tiene prácticas monopólicas. Entonces también ahorita tiene esa demanda, pero tiene otra demanda donde 40 estados en Estados Unidos lo están acusando de ser responsable de de causar la peor epidemia de salud mental en adolescentes y niños. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque hubo todo un escándalo de los Facebook Files, que son unos documentos que se filtraron. La que tenía, se me está yendo su nombre, pero ahorita en el Inter se los doy. Tienen una comisión de ética interna en Meta. Y entonces ella ve estos documentos que eran pruebas de, primero, que los algoritmos se entrenan de manera floja para identificar violencia y que más bien la tendencia es que se reproduzcan contenidos violentos en redes sociales. Entonces, los contenidos de redes sociales, la mayor parte del tiempo el algoritmo los permite ahí porque son más violentos. Esa es una realidad y ellos lo hicieron completamente a propósito. ¿Y por qué lo hicieron a propósito? Porque la violencia desafortunadamente vende, sobre todo en juventud, adolescencia, niños, vende muchísimo la violencia, la normalizan también desafortunadamente. Y entonces, ¿qué sucedió? Que dijeron, oye, tenemos una gran competencia con TikTok, la juventud ya no está en Facebook, vamos a comprar Instagram donde están y vamos también a programar al algoritmo para que permita más contenido violento, ¿no? Porque si las personas encuentran este espacio para reproducir contenido violento, pues ya tenemos al público cautivo. Eso por declaraciones del mismo Meta, que tuvo acceso ella a los documentos, ¿no? Y también había pruebas en las que se establecía que efectivamente el contenido de redes sociales incidía en la autoestima de los menores de edad en trastornos alimenticios, o sea, provocaba trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, autolesiones como el famoso cutting, y que ya lo tiene, dismorfia, ¿no? Esta alteración que tenemos de que me veo al espejo y no me acepto, no me quiero, pues sí, porque entra uno a Instagram y quien no se acompleja, todo el mundo cuerpazo, auto de lujo, vida de lujo. Yo siempre digo, ¿dónde me formo para que me vaya así, no? ¿Dónde repartieron? Porque yo llegué muy tarde a la repartición. Todo el mundo tiene una vida ejemplar.
a lo mejor nosotros como adultos tenemos más herramientas de decir, bueno, esta persona está patrocinada, es influencer, prácticamente le pagan para que siempre esté guapo o guapa, ¿no? Pero un adolescente, alguien en formación que está buscando identidad, porque de eso va la adolescencia, pues efectivamente le puede causar mucho impacto el querer aspirar a esos estilos de vida y a esos cánones de belleza inalcanzables, donde donde todo es cirugía, retoque estético, consumo de esteroides. Hoy tenemos un consumo de esteroides disparatado, por eso luego no todos los casos, pero algunos casos sí, estas personas muy jóvenes que están en el gimnasio y han caído derribados y uno dice, pero si está joven le dio un infarto, pues sí, porque el consumo de esteroides aunado a consumo de pastillas anticonceptivas da trombos en la sangre, ¿no? Entonces, por eso luego vemos esos problemas de, pero es que se desplomó y estaba completamente sano, pues sí, pero ¿qué está consumiendo para alcanzar esos cánones de belleza que son muy costosos? O sea, ¿quién va a obtener esos? Digo, está padre, yo admiro los cuerpazos, pero pues yo también acepto mis límites y no voy a tener ese cuerpazo, ¿no? A menos que vaya no sé cuántas cirugías. Pero un adolescente, insisto, no puede distinguir ello y se aferra a querer tener ese estilo de vida, ese canon de belleza. ¿Por qué? Porque también quiere ser aceptado. Y si ve una chica, por ejemplo, que el canon de belleza es ser buchona, pues va a hacer todo lo posible, desafortunadamente. No todas las chicas, pero la mayoría van a ir a ver a qué clínica patito para que se operen y sean aceptadas y consigan al hombre de sus sueños, ¿no? Porque desafortunadamente eso es lo que vende este tipo de redes sociales. Entonces, claro que hay una afectación y Meta ya lo sabía, tiene estudios realmente donde se revelaba el impacto mental en los infantes y adolescentes. No hizo nada al respecto, lo siguió porque dijo, bueno, pero tenemos un montón de usuarios, entonces prefiero los usuarios, por eso les digo, las empresas no son nuestras amigas. Hay unas buenas empresas, yo no digo que no, pero algunas no son buena onda y nada más nos ven realmente, nos cosifican, ¿no? Entonces esto llevó a que ella revelara los famosos Facebook Files, tuvieron que ir a comparecer al Congreso de Estados Unidos y de ahí se desencadenó la demanda. No sé cómo quede, la demanda está en mucha secrecía. Yo por más que he buscado información, no he encontrado más que lo básico. Dicen que está en mucha secrecía por lo delicado del caso, entonces casi no se ha revelado nada. La demanda está desde octubre de 2023. Son demandas que se van a largo tiempo. Veremos en qué para esto, pero bueno, hoy por eso también se está hablando de un derecho a la desconexión digital de los menores, ¿no? Que ese es otro tema que luego hablaríamos, pero hoy se está hablando de eso, reconociendo que no es el espacio ideal para el desarrollo de un niño, una niña, un adolescente, este tipo de espacios, ¿no? Y que también ellos pueden ser no solamente víctimas de esta cultura de la cancelación, persecución, hostigamiento, sino que también pueden incurrir en estas prácticas molestando compañeritos a través de redes sociales, ¿no? Y entonces la violencia ahora les llega a los niños también desde que están en su sala, ¿no? Antes nada más a lo mejor era en la escuela el momento malo, pero hoy la violencia los persigue hasta la sala, hasta su cuarto. Entonces hay que tener mucho cuidado pues como yo les digo, así está programada las redes sociales, ¿no? Se hace viral lo que ellos quieren que veamos, lo que a ellos se les hace importante porque al final del día el algoritmo está del lado de ellos, no del lado nuestro. Entonces, cada que se reproduce algo hay que preguntarnos si por qué esto sí estoy viendo y por qué esto no, y hay que informarnos más allá de redes sociales. Entonces, bueno, yo nada más para cerrar esta parte y no abusar de su tiempo, sí, es un gran dilema, ¿no? Yo también lo entiendo porque a veces hay víctimas que a mí me han dicho, oye, yo de ninguna otra manera, yo busqué por los medios y hasta que presioné de esta manera pude, ¿no? Entonces, claro, o sea, de por sí lo que está cargando la persona y luego encima el medio adverso que no la permite acceder a su derecho de acceso a la justicia, ¿no? Sí, es un gran dilema, ¿no? Y a veces nada más por redes sociales tienen como esta salida para hacer algo de presión, ¿no? Entonces, más bien deberíamos de ver cómo les garantizamos realmente estos medios para que no incurran en un abuso también de redes sociales para cancelar, para denunciar
y que las personas usuarias no nos vayamos a convertir en juez y parte, ¿no? Porque prácticamente suben y estamos condenando y ni siquiera tenemos luego evidencia, ¿no? Hoy también ya es muy fácil hacer videos con inteligencia artificial, ¿no? Denme un momento, por favor, permítanme, perdón. ¿Qué quieres? A ver, dale un poco de pan, pobrecito. Ay, ay, ay. Ay, disculpen, es que mi mamá rescató un pajarito que se cayó a la alberca, ¿no? Entonces, estamos aquí auxiliando. Disculpen ustedes, salió de la nada, pero bueno, volviendo, sí, como les decía, es muy penoso que las víctimas de estos actos de corrupción, de violencia, tengan que acudir a estos espacios. Pero también es ruinoso que ya creamos que las redes sociales son los tribunales y ahí vamos a condenar personas. O sea, no es la forma de administrar justicia de ninguna manera. Entonces, tenemos ahí muchas cosas, ¿no? Habría que regular también derecho al olvido para que se bajen todas esas publicaciones que me comprometieron. A lo mejor sí hice eso, pero pues ya soy una persona completamente distinta, ¿no? Y entonces efectivamente, que toda la vida me va a perseguir eso que hice a los 16 años cuando ya tenga 50. Entonces, también estos formularios de derecho al olvido que fue un movimiento en España y que todavía no ha llegado aquí a México, y que también a veces desafortunadamente lo que pasa es que son pues de escasa eficacia porque lo que pasa es que ya no salen búsquedas, pero la información todavía persiste en ese sitio, ¿no? Entonces a lo mejor en las búsquedas no me sale, pero sí persiste en el sitio, ¿no? Flagelando todavía en la integridad física, psíquica de la persona, puede ser, ¿no? Entonces, habría que ver esta parte. Aquí Google se hace juez y parte también en el derecho al olvido y ellos deciden si es factible o no aplicarlo. No nos da ni siquiera parámetros. Les digo porque yo lo intenté antes de la conferencia y ni siquiera da parámetros, nada más dice sí, no, en tu país no aplica y aguántate, ¿no? O sea, te pudieron decir barbarie y media, pero aguántate porque en tu país no aplica. O también otra denuncia que yo puse que había, pues de veras, palabras, cosas feas hacia la persona. No, no ofende. O sea, a ver, o sea, si estoy hablando pestes de una persona, no es ofensivo, no es violencia levantar falsos testimonios contra alguien, no es violencia eso. Entonces, ¿cuáles son los algoritmos, cuáles son los criterios de Google para determinar si una publicación es o no violenta? ¿Y por qué no hay transparencia en ello? ¿No? O sea, ¿por qué le dejamos también todas sus manos a Google? No, nada más como cuestionamiento, no lo voy a resolver aquí, desde luego, ¿no? Y bueno, esto que les platicaba de los Facebook Files, 45 estados, no 40, ¿no? 45 los que han demandado. Eh, Hay que ver ahí qué está pasando, ¿no? Esto, bueno, ya se los pasé. Sí, los algoritmos son adictivos, están diseñados para eso. Aquí está el nombre y ya con esto voy a ir cerrando. Es Frances Haugen. Y ella es ex empleada de Facebook, ella tenía su mano, o sea, su cargo era gestora de integridad cívica. Le llegan estos documentos, los Facebook Files o Facebook Papers, se da cuenta y dice, no, a ver, o sea, fue con ellos, les dijo que qué onda y dijeron, si hicieron patos, ella lo vio, dijo, no, la afectación y sobre todo para niños, adolescentes es mucho, así que me voy con las autoridades, denuncia, se filtran en el Wall Street Journal y de ahí acaba el escándalo en el Congreso de Estados Unidos y tuvo que ir a declarar nuestro querido Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, ahí también pueden conseguir la información. Los Facebook Files están eh, digitalizados en una liga, en inglés, con las declaraciones. Tiene varias cosas censuradas, pero bueno, si las quieren ver, ahí están para que no digan que nada más, ¿no? Entonces, finalmente, pues sí, viendo esta programación y estos Facebook Fight Paper, pues sí, está hablando desafortunadamente de
una cultura del odio, ¿no? O sea, redes sociales sí se está haciendo o se puede utilizar para algunas personas como un reflejo de la cultura del odio. Ya hay que tener cuidado con ello, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Yo lo dejaría hasta acá porque me interesa saber desde luego si tienen algún comentario o pregunta, porque ni estoy viendo la hora porque la pantalla completa, pero ya usé bastante de la plática. No, pues infinitamente les agradezco. Según yo me iba a tardar poco ahí, perdónenme. Pero bueno, estoy aquí al pendiente si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor, Sí. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte, doctora. Un Gracias. placer realmente que estés aquí con nosotros en Viernes de Derechos Humanos. He estado escuchando con atención y ha sido una exposición muy buena, muy completa sobre los temas. Yo he escrito algo sobre la tecnología referente a si es neutral o no es neutral. Entonces, antes se pensaba, se decía, bueno, uno tiene un martillo y ese martillo lo puede usar para romper la cabeza a alguien o para cavar un clavo. Entonces, ¿de quién depende? Del ser humano. Y ahorita que dijiste que la tecnología pues no era tan neutral y lo mencionaste en relación a que detrás de todo eso hay un ser humano con sus propios prejuicios, sus propios estereotipos. Entonces, creo que las dos ideas se complementan, Sí, ¿no? sí. Prácticamente. Y también fue muy interesante hablar sobre, pues ahora todos podemos ser, eh, difundir difundir noticias y en mi vida profesional me he percatado que los seres humanos, bueno, en mi vida no solamente profesional, respondemos más por emociones que por Sí, razones. cierto. Entonces, Sí. cuando vemos una noticia ahí o pseudo noticia, inclusive tomamos partido, violando la presunción de inocencia. Y esto es muy grave porque uno no se percata, porque uno se calienta, porque ve la noticia y dice, ay, maldito profesor, que salió aquí en el tendedero, ¿cómo es posible que lo lleven a la horca? ¿No? Y resulta que detrás de eso hay una calumnia, ¿no? Y quizás, porque me ha pasado, sobre todo cuando da becas el CONACYT y los estudiantes pues reprueban y se les tiene que suspender la beca, pues a veces utilizan cualquier argumento, inclusive llegar a la calumnia, pues para evidenciar que no fue porque no tuvieron una evaluación adecuada, sino que porque el profesor insinuó algo y no, no le hizo caso y entonces como represalia, pues la suspendió. De hecho, hay una ley que se llama Ley Tere, eh, que supuestamente protege a los profesores, pero es un Ah, proyecto. ya. No lo he visto todavía desarrollado, pero la idea es proteger a los docentes en términos generales, eh, para no ser acusados de situaciones calumniosas. Y en ese sentido, perdón, en ese sentido, eh, eso hace, y eso es lo que te quiero decir para cuál es tu comentario, eso hace también que muchas veces el profesor, con- por, por precaución, pues inclusive se convierta menos en contacto con el alumno. Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi profesor, el doctor Cipriano Gómez Lara, Mm. la verdad era un lujo, pues no solamente compartir en el aula, sino en congresos, en desayunos, en invitaciones, y pues eso le servía a uno mucho en la preparación.
Pero con ese tipo de fenómenos que van dando y que además considero que desacreditan la causa real, porque le causan un daño a las verdaderas víctimas, porque cuando uno ya escucha, ya no lo cree. Sí. ¿Cuál sería tu comentario respecto a estas afirmaciones que he hecho? No, pues, digo, completamente de acuerdo, sí, porque en primera, efectivamente, la tecnología sí, también es una responsabilidad del usuario. No podemos también decir, ay, ¿para qué hiciste algo tan malo y me lo dejaste? No, porque es una responsabilidad del usuario también. Eh, entonces, yo creo que 50 y 50, ¿no? 50 usuarios y 50 también quien la produce, porque digo, a mí el otro también me decían, no, es que sí es neutral y no es culpa que lo que está pasando con Meta. Y yo decía, no, pues no lo saben, Google, para el buscador este tan preciso que tenemos, el algoritmo, la tecnología para el algoritmo fue financiada por una empresa de capital de riesgo de la CIA. Y de ahí salió el dinero. ¿Y por qué les interesaba financiar esa creación? Porque estaban precisamente en el marco del 11S haciendo cacería de brujas, ¿no? Entonces, Sí. ahí viene la parte de, bueno, y la responsabilidad sí, sí la hay, y por eso tenemos las cookies que sí nos están vigilando qué hacemos, pues para eso están las famosas cookies. Entonces, 50 y 50. Y la otra, sí, yo creo, sí, es que esta, a mí ya no me gusta porque estoy a favor, sí, del activismo social. A veces redes sociales nos sirve para visibilizar, pero la otra es que a veces sí veo como este ejercicio de desquite, ¿no? Como bien dice con los estudiantes. Sí. Eh, y digo, no quiero satanizar a los estudiantes en general, ¿no? No, De no, cualquier. tampoco Ujú. yo, pero es un fenómeno que se está Pero sí, presentando. sí, sí Inclusive pasa, hasta en los propios trabajos, ¿no? Puede justo. decir, me acosa el jefe o la jefa, ¿no? Ujú. O sea, no es Sí, un fenómeno de la escuela. pues sí, a eso, sí, precisamente a eso iba, doctor, muy atinado. Efectivamente, ¿no? O sea, y entonces se vuelve el arma de como la evaluación para los profes, ¿no? Entonces viene el desquite del Sí, alumno que reprobó y vienen a hablar pestes luego del profesor, que a lo mejor es un profesor que está cumpliendo con su trabajo, que sí te está revisando, y tanto así que por eso te reprobó, y no repruebas al que está haciendo medio barco, ¿no? Contigo. sí. Y luego se quedan los malos elementos en las instituciones porque desafortunadamente salen los buenos elementos por hacer su trabajo bien, ¿no? O sea, es Bien. ruinoso. Y algo que también me parece interesante de lo expuesto, aparte de muchas cosas, ¿verdad? Pero la adicción a la tecnología, ¿no? Ah, sí. Y esto genera, pienso, deficiencias cognitivas, porque Sí, las personas ya no leen, los estudiantes ya no leen, inclusive muchos profesores ya no leen, también. ya todo lo quieren visual. Entonces eso hace que vayamos perdiendo capacidades cognitivas, ¿no? ¿Qué tan, en ese sentido, yo creo que la tecnología sí nos ha afectado mucho eh, y no hay una medicina más que regresar a la antigua y leer, Ver. ¿no? ¿No? Bueno, Sí, doctor, sí hay muchos estudios. Luego, si quiere, hacemos una plática, porque sí, por eso España ahorita está en un movimiento de la desconexión digital, que quieren sacar pantallas de las aulas, que ya no tengan acceso y una edad para acceder, una edad oficial a partir de los 6 años, por ejemplo, sí, porque como son adictivas, activan mucho sistema de recompensa y todos los neurotransmisores en el cerebro se mueven y más otros problemas de atención, memoria, falta de sueño, sí ha tenido un impacto y hay que visibilizar sí. eso también. Y ahora que con esto de la inteligencia artificial que puede dar información que el alumno o el estudiante antes buscaba y le gustaba su trabajo y Sí, analizaba y llegaba a conclusiones, pues ahora basta preguntarle a cualquier plataforma de inteligencia artificial para tener la respuesta. Pero sí, sí, esas respuestas no siempre son adecuadas
o no siempre son certeras. También. Sí, no, porque luego es cada barbarie. A mí ya me han entregado tesis y trabajos con inteligencia artificial y dan el gatazo, se ven bien, la redacción, todo. Ya cuando uno se mete, de hecho, estaba viendo un profesor que comentaba que había recibido una tesis con citas falsas. O sea, nada Mm, más hicieron las citas para, ni siquiera existían los autores, nada más fue el relleno para dar el gatazo, como diría mi papá. sí, Y toda la información era falsa, pues, sí. sí, la verdad es que estamos en una era que Sí, plantea muchos justo. retos y también no dejarnos ir por las emociones. Y yo pienso que, como bien mencionaste, de los derechos humanos de la primera generación sobre el debido proceso, nadie puede ser juzgado sin previo juicio, siguiendo las formalidades del procedimiento y a veces hasta los abogados, eh, pues hacemos descalificaciones que rayan en lo grotesco, cuando esperamos que el abogado sea aquel que dé razones, ¿no? Se convierten en porros. Ahora que estuvo esta situación de la reforma al Poder Ajá. Judicial, realmente ha habido muchas reacciones que yo comparto que todo proceso tiene sus problemas y que no todo está bien y que en lugar de plantear situaciones para mejorar, mm, no pasa de la descalificación, de la grosería, Sí, de denostar a la persona si está gorda, está flaca, si la persona, es decir, atacan no al mensaje, sino al mensajero. sí, Bueno, ya me calenté con porque las hablaste mucho vísceras. y estamos equilibrados. Bueno, ¿cuál sería, estimada doctora Ida del Carmen, la conclusión? Porque eso nos llevaría también a otros temas que no nos da ya tiempo, por ejemplo, la presunción de inocencia en la prisión preventiva oficiosa Ah, o el arraigo penal, etcétera. Pero de lo mm. planteado hasta ahorita, ¿cuál sería tu conclusión, estimada doctora? Bueno, primera, sí, efectivamente hay que construir una cultura de la legalidad donde se promueva que efectivamente redes sociales pueden ser una buena herramienta, desde luego, pero no son un tribunal, no tienen esas funciones. Sí, la catarsis y la denuncia pública está bien, pero siempre de una manera educada, donde efectivamente no incurramos en falacias ad hominem, donde atacamos a la persona y es con las vísceras y con las emociones a flor de piel, sino porque tengo un fundamento y efectivamente lo propicia. Y a la par también estoy en un procedimiento legal donde haga efectiva la aseveración que estoy sosteniendo respecto a la culpabilidad de alguien, ¿no? También, sí, mi solidaridad, desde luego, estos casos en los que no queda de otra más que denunciar por estos medios, porque a la pobre víctima nadie le hizo caso, la volvieron a revictimizar y desafortunadamente no accede a justicia, efectivamente. Y la otra es que sí, sí hay que regular redes sociales, ¿no? Les diría, es un reto apenas. Unión Europea es la primera y entrará en vigencia en agosto de 2026 su reglamentación. Pero bueno, en una de ellas, de las provisiones que hace para la inteligencia artificial, es que todas estas inteligencias, bueno, estos algoritmos que vayan dirigidos a manipular, engañar, distorsionen la opinión pública, el comportamiento de una persona a través de información falsa para causar daño a otras o instigar al odio, pues quedará prohibido, ¿no? Esto es de las prohibiciones que ha hecho Unión Europea en su reglamento, que lo estoy yo leyendo apenas. Hay que regular, sí, y saber que, bueno, pues redes sociales necesitan un uso racional y responsable. Más bien yo diría un uso responsable, donde no nos gane la emoción y efectivamente nos comportemos racionalmente y las utilicemos pues, para lo que sí deben de ser y que desde luego nos sirven, y no queremos satanizar aquí a la tecnología, solamente un uso responsable.
Muchas gracias, doctor. No, de que además no hay que promover el discurso del odio, Sí, ¿no? Bueno, vamos a entregarte virtualmente por este medio y luego te lo haremos llegar un reconocimiento por tu excelente exposición a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Nada más que tarda un poquito, sí, no, todavía no viene lo. desde, viene desde Kuwait. Además, ahorita me acordé, doctora Ida, de ahorita que dijiste revictimizar, que me invitaste a un congreso sobre cordialidad y Sí, yo pienso que al principio me llamó la atención como algo extraño, pero son temas fundamentales en esa sociedad cada vez más violenta. sí. Bueno, a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, entregamos, y de la revista Primera Instancia, a la doctora Aida del Carmen San Vicente Parada, por su destacada participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos. Ya son 18 temporadas con la conferencia magistral Cultura de la Cancelación y Principios de Presunción de Inocencia. Muchas gracias, excelente, la verdad muy agradecido y seguimos en contacto, ¿no? Sí, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su No, tiempo y igual, paciencia. igual, ya sabes que estamos en lo mismo, cada quien en su trinchera. Yo soy egresado de Acatlán, ¿no? Y hasta me da pena, yo soy egresado de 1982, todavía ni nacías, ¿no? Pero Hace poco, no hace pasó tanto. poquito, ¿no? Sí. No, ya creo que como hace 4 años nos reunimos allá en Acatlán para poner una placa de 40 años de haber egresado, Ah, ¿no? sí. Bueno, ya no te platico más porque de repente le hablo a los que viven en México y ¿qué, cómo va la placa? Ya se la robaron. Bueno, Con bueno, razón, le iba a decir, yo no la he eh, visto bueno, cuando muchas ando por allá. feliz fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias. Sí, Gracias. igualmente, que esté muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Le vamos a pedir a la licenciada Neidalí Espinosa Sánchez que nos diga las próximas actividades que tenemos para invitarlos a participar. Así que nos vemos pronto. ¿Dónde más, doctora Neidalí? Doctora Aida en TVLX. Nos vemos pronto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, hasta pronto, doctora. Y le agradecemos también por su valiosa exposición sobre la cultura de la cancelación y el principio de presunción de inocencia. Su análisis nos ha brindado una perspectiva fundamentada y crítica sobre los retos que enfrenta la justicia en tiempos de inmediatez digital y juicio social. Muchas gracias por su participación, estimada doctora, y también extendemos nuestro reconocimiento a todas y a todos ustedes, nuestro querido auditorio, en especial a Javier Guerrero, a Ricardo Salgado Dionisio, que nos mandan saludos, también a la doctora Sara Berenice Hortaflores, que dice felicidades a la ponente, doctora Aida del Carmen, saludos desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, nuestra fiel seguidora, y a Hansen A, que dice, ya no alcancé a verlo, estará publicado en YouTube, claro que sí, vamos a programarlo también para que ustedes, los que no pudieron estar en vivo, puedan también acceder a este material. Y también va a estar para revivirlo dentro de nuestra página en Facebook de Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a su interés y compromiso es que el Foro Viernes de Derechos Humanos sigue consolidándose como un punto de encuentro del análisis jurídico en materia de derechos humanos. También los invitamos a seguir participando en los eventos organizados por el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos en conjunto con otras instituciones, donde continuamos promoviendo la discusión de temas esenciales para el derecho y la sociedad. Por ejemplo, los invitamos al curso internacional de introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual dará inicio este lunes 16 de junio a partir de las 5 de la tarde, hora México. También los invitamos a la presentación del libro de la colección del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, que se titula Los derechos de los adultos mayores, una mirada integral hacia el respeto y la dignidad
que se llevará a cabo el día 20 de junio a la 1 de la tarde. También los invitamos a la presentación del libro Conexiones en la Era Digital, explorando los derechos humanos, migración, inteligencia artificial y justicia procesal, el día 4 de julio a la 1 de la tarde. Asimismo, los invitamos a la 10ª Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Cancún, México, y también al segundo Congreso Internacional del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, Crisis del Derecho, en homenaje al doctor Hugo Carlos Carrasco Soule López, que se llevará a cabo en Cancún del 13 al 15 de noviembre del 2025. Para mayor información, los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.primerainstancia.com.mx, así como nuestra página en Facebook. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Les deseamos un excelente fin de semana y nos estaremos viendo pronto. ¿Dónde más? Aquí en TV Lex. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye.